gustado escuchar. Exjugadores, periodistas contigo, aficionados que quieren preguntar. Daremos un repaso a la liga, vibraremos al marcar ese gol. Repasaremos las mejores jugadas que nos hacen soñar de ilusión. No solo hay 3 equipos, te lo demuestro, quédate a escuchar. Los otros 17 dan mucho que hablar. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Otros 17 en esta segunda temporada. En el parón de la Liga por el Mundial de Qatar vamos a hacer un pequeño análisis, en primer lugar, con los equipos que están peleando por meterse en las posiciones europeas. Y ahí tenemos a varios amigos que nos van a acompañar en este primer bloque. En primer lugar, recibid el saludo de Tolo Sánchez de la realización, de Chimo Félix en la ayuda del guión y de Carlos Herante, servidor. Vamos directamente con nuestros amigos que nos acompañan en la noche de hoy. En primer lugar, saludamos desde Valencia a Sergi Calvo. Sergi, ¿qué tal? Bona nit. Hola, bona nit, buenas noches a todos, ¿qué tal? Saludamos también desde la isla de Mallorca a Jorinsky, nuestro buen amigo Jorinsky, ¿qué tal? Buenas noches, bona nit. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, y también saludamos desde la avenida de la Albufera, ahí en el pleno corazón del barrio de Vallecas, a nuestro buen amigo Fernando Sebastián. Fernando, buenas noches. Señores, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, estamos esperando porque yo creo que sí, lo tenemos ya desde Vinaroz, nuestro amigo José Ángel Xose, aficionado al Villarreal, que también está con nosotros. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlos. Encantado de estar aquí. Bueno, buenas noches a todos. Vuestros equipos, Valencia, Mallorca, Rayo, Villarreal, peleando por meterse ahí en los puestos en la pomada europea. ¿Cómo estáis viendo a vuestros equipos en esta primera parte de la temporada antes del parón por el Mundial de Qatar? Vamos por orden. Bueno, sí. Bueno, ¿Quién se lanza? Bueno, pues si queréis empiezo yo. Pues hombre, yo creo que este primer tramo de liga, este casi primer tercio de liga, ¿no? que es lo que se ha disputado, en Valencia, en Mestalla, tiene un nombre propio, que es el del entrenador Gennaro Gattuso, ¿no? Yo creo que su llegada ha supuesto focalizar toda la importancia del equipo, pese al fichaje de Cavani o las renovaciones de Gallá y compañía, en la figura del míster, del entrenador. Gattuso, la verdad es que no ha defraudado y ha sorprendido. No ha defraudado en cuanto a su personalidad, lo que todos conocíamos desde fuera de Gattuso, esa personalidad arrolladora, italiana, bronca, está totalmente presente en sus ruedas de prensa y en el banquillo y en los partidos. Y sin embargo ha sorprendido su estilo de juego, ¿no? Los que teníamos conocidos en Nápoles y que lo habían ya visto como entrenador, nos decían que nos íbamos a llevar una sorpresa muy importante porque Gattuso, pese a ser un jugador bronco y canchero, como entrenador, pues es un entrenador que busca el toque, que busca el juego combinativo, que busca el bloque alto, la presión muy arriba, con la intensidad propia de su carácter, pero un juego muy vistoso, un juego sorprendentemente muy vistoso de posesión y de toque. Eso es algo que en Valencia no es muy frecuente de ver. Valencia tradicionalmente siempre ha sido un lugar de juego de contraataque y de juego de defensa, y que sin embargo, pues yo creo que ha calado muy bien. Ha gustado mucho, yo creo que entre la afición, sobre todo en Mestalla. Los partidos en Mestalla están teniendo un ambiente esta temporada extraordinario. Y yo creo que ha calado bien en la afición, en la plantilla, y la verdad es que el Valencia está gustando el juego del Valencia, con una salvedad. Los resultados no son tan formidables como la ilusión que está generando el juego del equipo. Hay cierta sensación, a lo mejor, de injusticia con los resultados.
creo que muy fácilmente el Valencia podría tener ahora mismo 4, 5, 6 puntos más que se han perdido por errores muy puntuales o por situaciones muy concretas, y que el Valencia ahora mismo con esos 4, 5, 6 puntos más podría estar en una zona todavía más alta de la clasificación y que generase una expectativa, yo creo que un poquito más importante hacia el futuro. Sí, Jorinsky, este Mallorca con Muriqui está dando que hablar, ¿eh? No, es una locura, es una locura. Creo que esta temporada había una gran incógnita, sobre todo con el entrenador, porque Javier Aguirre el año pasado consiguió un milagro, que era salvar al equipo a falta de... Creo que vino a falta de 10 jornadas y las pasamos canutas, pero al final lo conseguimos. Y todo el mundo pensaba, yo incluido, que a lo mejor era un poco arriesgado quedarnos con él de entrenador, en el sentido de que él tiene la fama de ser un entrenador que salva equipos, que llega al final, que luchan, pero empezar un proyecto con el de entrenador quizás era un poco que no sabíamos para dónde iba a salir, ¿no? El tema. Y la verdad es que está saliendo todo redondo, es decir, lo que ha conseguido Aguirre en este equipo, que es primero de todo defender, esa es la prioridad máxima que tiene el Mallorca, defender su área. Y a partir de ahí, balones a Muriqui. Es decir, es que este tío es una bomba. Es una bomba. Yo no sé cuánto va a valer de aquí a final de temporada. De hecho, nosotros ya la temporada pasada lo tuvimos aquí en calidad de cedido. Pero de verdad que todo lo que podía salir bien ha salido incluso mejor de lo que parecía. Y de hecho, es pura coincidencia, ¿no? Que estoy aquí con 3 aficionados del Valencia, Villarreal y Rayo. Y justamente son las 3 victorias a domicilio que ha conseguido el Mallorca. Para poner en mérito, ¿no? No lo hago para alardear, pero la verdad es que es sorprendente. Sobre todo también fuera de casa el rendimiento que está dando, que aquí en Mallorca siempre ha sido un problema, y sobre todo en Primera División. Salir fuera de casa era un suplicio. Incluso la última vez, bueno, la temporada anterior no, pero cuando estuvimos ya en primera con Vicente Moreno, creo que fueron fuera de casa 5 puntos en todo el año, sin exagerar. Entonces, que esta temporada haya empezado tan bien, pues es un poco, nos da un poco de pena que empiece el Mundial ahora, porque la verdad es que nos pillaba en un momento muy bueno y Muriqui en un plan estelar, pero bueno, habrá que aceptarlo, y creo que este equipo, así como los 3 que están aquí optan para algo más, a mirar para Europa, creo que nosotros con una temporada tranquila nos basta y nos sobra, que creo que es lo que vamos a conseguir. Sí. Fernando, el Rayo vuelve a estar, como el año pasado, en una posición tranquila y optando ahí a un sueño, ¿no? Sí, creo que se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí, somos los tíos más felices del mundo, o sea, no os podéis imaginar. O sea, el idilio que tenemos con Iraola, con Leyen, con Catena, con Isi Palazón, con el tema de Camello, con todo. O sea, ¿no? El Rayo, mira, 22 puntos, la victoria entre el Real Madrid hace escasos una semana. Seguimos otra vez en la Copa adelante, que es la ilusión del año pasado de casi plantarnos en la final. Es que, ¿qué le vamos a decir? O sea, estamos contando los días que quedan para que se vaya Iraola. Y luego nos daremos cuenta de lo que hemos disfrutado este tiempo. O sea, es un matrimonio perfecto. Vallecas ha vuelto a abrir todas sus gradas, el estadio se llena. O sea, una luna de miel, no nos queremos despertar. Y bueno, pues como decía Lloris, que ahora llega el parón del Mundial. Me acuerdo del año pasado cuando éramos el mejor equipo de Europa en casa, por encima de todos, Paris Saint-Germain, Real Madrid, con 8 victorias y un empate al acabar la primera vuelta, 8 victorias en Vallecas. Pero es que este año, si hemos perdido en casa, hemos perdido con el Mallorca. Lo que estamos haciendo es ganar fuera. Es que el Rayo ha ganado en Sevilla, ha empatado ha ganado en el Bernabéu, ha empatado en el Nou Camp. O sea, que están sacando puntos que nunca pensaríamos que un equipo como el Rayo podría tener. Claro, estáis hablando de UEFA. Al Rayo lo de hablar de UEFA, madre mía. Como decimos, que virgencita, que me quede como estoy. Bueno, José Ángel, muchas cosas han pasado en Villarreal. La muerte de Llaneza, que es una pérdida para el fútbol español en general, irreemplazable. Luego, la misma semana, el cambio de técnico. ¿Qué se espera de Setién? ¿Hay confianza en él después de un inicio con muchísimas dudas, ¿no? Pues tú lo has dicho, la verdad que una primera parte de temporada muy accidentada, ¿no? Con muchas turbulencias, empezando desde el simple hecho de no poder jugar en nuestro estadio, ¿no? Y ahí que también quiero poner en alza primero de todo a la afición, que ha hecho desplazamientos importantes a Valencia cada 14 días. El día del Sevilla, por ejemplo, 18.000 personas, ni más ni menos, o el último partido contra el Mallorca, 16.000, ¿no? Y que veníamos con
bueno, pues con el fallecimiento reciente de Llaneza, el cambio de entrenador, sensaciones negativas, y lo que menos ganas había era de ver fútbol, y aún así 16.000 personas allí en el Ciutat. Y bueno, la verdad que el Villarreal pues ahora mismo viene con sensaciones, pues con la moral un poco bajita, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, ganó al Español recientemente, ha pasado con mucha holgura la ronda de Copa del Rey, pero bueno, lo que se vio estas primeras jornadas con Quique Setién pues no ha sido agradable, ¿no? Especialmente, pues mira, el partido contra el Mallorca, ¿no? Que la verdad que fue todo un despropósito por parte del Villarreal, porque estuvo totalmente irreconocible, o sea, fue un equipo totalmente muy débil en ambas áreas, y bueno, y parecía que todo el trabajo de Emery, ¿no? Pues se había esfumado en cuestión de 2 segundos, y la gente perdió enseguida los nervios, o sea, la crispación estaba, bueno, se llegó a pedir la destitución de Quique Setién incluso en el minuto 90, o sea, la gente estaba, que en parte lo entiendo, ¿no? Porque ven como con un superproyecto de un equipo que viene de ganar Europa League, que viene de llegar a semifinales de Champions, de repente en 2 semanas se esfuma. Yo no digo que un Quique Setién sea mal entrenador, no creo que lo sea. Sus trabajos en Las Palmas y Betis lo alaban, ¿no? Pero no sé si era lo que quizás el Villarreal necesitaba en este momento, con la moral tan baja por la salida de Emery, de que al final es el líder, es el que seguían todos los jugadores, iban a muerte con él, el fallecimiento de Llaneza. No sé si traer a alguien tan tranquilo, sosegado, que muy apartado del mundo del fútbol, que llevaba 2 años y medio sin entrenar, era quizás lo que necesitaba el Villarreal. Ahora bien, así como aquí los compañeros han dicho de qué lástima que llega el parón del Mundial, qué lástima, aquí es menos mal, porque necesitamos un respiro, necesitamos un tiempo para que los jugadores se hagan a Setién. Yo creo que si se hacen a la idea de Quique, ¿por qué no? Se puede pegar la vuelta a la temporada y acabar en puestos europeos, pero bueno, como decía Quique, vamos a necesitar un poquito de tiempo y sobre todo también con ganas de volver al Estadio de la Cerámica. Respecto a eso, y os pregunto a los 4, ¿qué creéis que necesita cada uno de vuestros equipos para el mercado invernal? Respecto al Valencia, yo creo que necesita alguna pieza, pero sobre todo yo creo que también el Valencia tiene, si no me equivoco, creo que es la plantilla más joven de primera división. Se da más una circunstancia muy curiosa. El centro del campo del primer equipo del Valencia es más joven que el centro del campo del filial. Es una curiosidad que yo creo que en datos estadísticos globales dudo que haya sucedido en alguna otra ocasión. Tenemos un centro del campo más joven que el del equipo filial. Entonces, es posible que el Valencia efectivamente necesite alguna pieza, seguramente en banda, algún extremo que complete la rotación, sobre todo en la izquierda. Se habló en verano y se volverá a hablar, me imagino que en breve, de Bryan Gil. Es obvio que el Valencia necesita un mediocentro de perfil destructor, es decir, un 6 destructor, pero más que eso, yo creo que lo que necesita es el crecimiento de los jugadores, lo que da la propia naturaleza, que jugadores como Yunus, jugadores como Samulino, aunque esté cedido, jugadores como Goduro, o en defensa los jugadores que han venido, como Zenk, por ejemplo, vayan creciendo, vayan progresando y vayan cogiendo horas de vuelo para hacerse futbolistas más consistentes y más fiables. Yo creo que sí que puede que el Valencia necesite algún fichaje, alguna incorporación, pero yo creo que lo que necesita, sobre todo una plantilla tan joven, es horas de vuelo. Jorinsky. Pues yo creo que voy a ser el que menos pida para Reyes, porque la verdad es que aquí estamos muy contentos con la plantilla. De hecho, teníamos 2 graves lesionados, que eran Ruiz de Galarreta, que en teoría iba a volver después del Mundial, pero ha vuelto bastante antes y está a un nivel espectacular. Entonces es como si fuera un fichaje prácticamente en medio de la temporada. También tenemos al delantero Tino Kadewere, que llega de la Liga Francesa, que es un delantero que allí le fue bastante bien. Creo que estaba en el Olympique de Lyon y demás. Y también estaba lesionado y ahora parece que ya ha vuelto. De hecho, el otro día en Copa del Rey ya marcó. Y lo que sí que se echaba un poco en falta a principio de temporada aquí era un poco el fondo de armario, la segunda unidad, ¿no? Jugadores que tenían un perfil a lo mejor más de segunda, o que les podía venir grandes a lo mejor la primera división. Pero cuando les ha tocado jugar,
increíble. Amat también estaba lesionado, que ahora ha vuelto también a un nivel espectacular. Se nos lesionó Mafeo, que era el mejor del equipo. Jugó Gio González y a punto ha estado de entrar con la selección de Uruguay. Entonces, es que nos está saliendo todo perfecto. Y poco. Yo creo que a lo mejor se fichará un lateral carrilero izquierdo para fortalecer ahí, porque Jaume Costa, cuando no puede jugar, Cufré sí que es verdad que sufre un poco más. Pero poco más, a lo mejor centro del campo, pero realmente, ya te digo, no creo. Urgencia parece que ninguna, pero ya veremos cómo también lo que puede pasar, ¿no? Quién sabe, de aquí a enero igual alguna lesión o demás, pero de momento la plantilla muy completa. La verdad que Aguirre ha hecho la fortaleza del grupo, ¿no? Es lo que ha conseguido, lo que está consiguiendo. Sí, Fernando, de hecho, las primeras jornadas, perdona, ya se vio que el equipo defendía muy bien, pero en ataque 0 y menos. Pero sí que es verdad que conforme avanzan las jornadas, recuperamos jugadores y vemos a un Muriqui que está en este plan, pues todo rodado. Nada que pedir. La dupla de ataque Kangin-Muriqui está funcionando muy bien. Sí, aparte también se esperaba más de Kangin Lee, también ha dado un paso adelante. El año pasado estaban Take Kubo y Kangin Lee, entre los dos muy regulares y demás, pero Kangin Lee ahora, pues es que es otro jugador que veremos a final de temporada, porque yo creo que hay muchos equipos, si viene un equipo de la Premier, ya os digo yo que tanto Kangin Lee como Muriqui o demás se pueden ir, pero vamos, bastante rápido. Son jugadores para un vuelo más alto, digamos. Fernando, en Vallecas, ¿qué le hace falta al Rayo? No, lo que le hace falta es que llegue enero y RDT se ponga la camiseta. Nosotros hicimos el mercado de invierno en octubre ya. Ya pescamos en Río Revuelto, en Cornellá, y Raúl de Tomás vuelve a Vallecas, el hijo pródigo, 42 goles en 2 temporadas, 28 y 14, impresionante. O sea, la llegada de Raúl de Tomás es, bueno, pues la mejor noticia que puede tener el Rayo, para ver si Iraola se atreve a jugar alguna vez con 2 delanteros, probando con Camello, y ya no te digo si lo hace con Falcao ya. Claro. Oye, Bebé se volvió a reivindicar en Copa. Bueno. Es surrealista. ¿Esperas que vuelva? No. Bebé es completamente anárquico. Yo creo que no fichó por el Manchester United y al final su trayectoria en el Rayo Vallecano ha quedado marcada por esas faltas de 40 metros, esas folas secas, donde puede matar a 4 abonados, sacarlo por el fondo del muro de Vallecas o meter al Rayo casi en la final de Copa. El otro día Mollerusa, pues es que yo creo que el portero casi se puso a cubrir un poste cuando he visto la repetición del gol. Le sacan en Vallecas, bueno, pues como el bombero torero casi ya, cuando ya la situación está complicadísima y efectivamente te la puede liar. Es una cabeza loca y puede sacar un tiro de 50 metros, pero es que luego el balance defensivo es nulo. Oye, Isi y Álvaro García, ¿se merecían ir a Qatar? No, bueno, Álvaro García no. Yo creo que no. Yo creo que el puesto del extremo en ese lado está más que cubierto. Pero en el caso de Isi sí que sonó fuerte como una alternativa de valor, ¿no? Viendo también quién estaba yendo. La temporada de Isi está siendo impresionante. Ya lo fue el año pasado. Fíjate, un jugador que viene de la segunda división, recogido por Iraola, desde la Ponferradina, y mira, le das galones y es que tiene una entrada a pierna cambiada por el lateral derecho, cargando la zurda, que es una maravilla, va bien de cabeza con una altura mínima y aparte es las ganas que le echa. Pero claro, el Rayo, al final lo de Qatar, pues bueno, pues que se queda ahí para el recuerdo. Y mira, tenemos a Patefis con Senegal como anécdota y el resto que descansen, se van a Turquía a jugar con el Villarreal y mira, Galatasaray y bueno, que venga con melena, hemos dicho ahí sí. José Ángel. Pues bueno, yo para Reyes, más que jugadores que puedan venir, lo único que pido es que Gerard Moreno no se vuelva a lesionar. El año pasado se perdió el 50% de los partidos y bueno, no me quiero ni imaginar la temporada que hubiese podido hacer el Villarreal. Ya fue espectacular en Champions, pero hubiésemos subido mucho más en Liga con Gerard Moreno sano. Y este año cuando volvió a recaer fue un poco la decepción, ¿no? De decir, jolín, otra vez con la misma historia y ahora que ha vuelto lo único que queremos es eso, que me sabe mal que no vaya al Mundial, pero igual es lo que necesita, parar un momento y que volver a coger bien el ritmo para no volver a recaer, porque le necesitamos, es que es nuestro mejor jugador. Y bueno, y ya también que se recupere también Giovanni Lo Celso, que también se ha lesionado y se pierde el Mundial. Son dos jugadores que yo creo que tendrían que haber estado en Qatar, pero
las lesiones son así. Y de nombres que puedan venir, pues, quizás algún delantero más puro, ¿no? Algún 9 más tradicional, ¿no? Porque tenemos muchos jugadores ofensivos, pero ninguno en ese rol. Pero es que también vamos un poco a ciegas, porque si estuviese Emery te diría, pues mira, necesitamos esto, lo otro. Pero claro, ha llegado Setién y por ejemplo, Alberto Moreno, que Emery lo usaba de interior o extremo, ahora lo ha vuelto a reubicar de lateral, así que ahora volvemos a tener 3 laterales izquierdos. O sea, igual hasta puede salir Mojica, que llegó este verano, o puede salir, no lo sé, o sea, vamos ahí en ese sentido un poquillo perdidos a ver qué puede necesitar este nuevo Villarreal, porque hay jugadores que ahora van a contar más, como Morlanes, o otros que van a contar menos, como Nicolas Jackson, así que no sabemos qué puede necesitar este nuevo Villarreal de Setién, que se irá viendo en esos partidos ahí en Turquía, junto al Rayo también. Así que, y si Esi vuelve con pelo, igual Pepe Reina también nos sorprende y también nos vuelve con melena, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos partidos allí, esa gira en Turquía, y bueno, y un amistoso contra el Aston Villa de Emery también, que nos han clavado allí en Londres, que también va a ser el partido del morbo, ese reencuentro entre Emery y su ex equipo. Así que ahí podremos intuir un poquito qué puede necesitar este Villarreal de cara a la segunda parte de la temporada. Claro. Os quería preguntar por el parón. Los distintos partidos que van a jugar, tanto Valencia, el Club Deportivo Mallorca, Rayo y Villarreal. José Ángel yo lo he apuntado. ¿Cómo van a preparar los entrenadores este tiempo de parón mundialista? Bueno, pues yo creo que desde Mestalla el Valencia tiene, si no me equivoco, son 4 jugadores en el Mundial. Yunus con la selección de Estados Unidos, donde yo creo que tendrá un rol importante, Eray Comer con Suiza, y luego Allá, que debería de una vez por todas ser titular, yo creo, de la selección española, y Guillamón, que yo creo que tendrá un rol secundario. El resto de la plantilla, y Edison Cavani, perdona, con Uruguay. El resto de la plantilla está en Valencia y está disponible para Gattuso. Yo creo que aprovechará estas fechas para intentar hacer una segunda pretemporada y para intentar consolidar un poquito los conceptos del equipo, que como te he dicho antes son conceptos bastante nuevos, porque el Valencia ha cambiado dramáticamente su forma de jugar de un entrenador como Bordalás a un entrenador como Gattuso, que es todo lo contrario. Para que nos entendamos desde fuera, Gattuso es Guardiola, es decir, es toque, posesión y bloque alto, ¿no? El Valencia, si no me equivoco, tiene un partido muy bonito, además, un partido en Mestalla contra el Nottingham Forest. El Nottingham Forest es un rival histórico del Valencia, porque el primer partido europeo de la historia de Valencia lo jugó contra el Nottingham Forest, allá por los años 60, y además también contra el Nottingham ganamos la Supercopa de Europa, fuimos el primer equipo español además en ganarla en 1980, y con motivo de la efeméride del centenario de Mestalla, pues bueno, se van a hacer varios actos, varios partidos, y ya se ha planteado el 17 de diciembre, creo que es, o un día de diciembre, no recuerdo ahora cuál, se va a disputar un partido amistoso contra el Nottingham Forest, y yo creo que Gattuso utilizará pues para mantener el rodaje de los jugadores que están aquí permaneciendo, y bueno, yo me imagino que igual que el resto de compañeros, con ganas de volver, porque el Mundial apetece mucho para los que nos gusta el fútbol, pero a fin de cuentas lo que nos da de comer, como se dice muchas veces por ahí, es la Liga, y lo que queremos es ver emoción, ver puntos y ver partidos, y es nuestra Liga, ¿no? El Mundial apetece, pero yo lo que quiero es que vuelva ya la Liga a Mestalla, desde luego. Sí. Jorinsky. Sí, bueno, aquí igual. A ver, jugadores que van al Mundial tenemos a Kangin Lee, a Raskovic, el portero, que también fue un acierto, un gran fichaje. Y creo que ya está, porque Idris Ubaba, el pobre, se lesionó justo el último día contra el Atleti y por unas leves molestias no lo han llevado. Está bastante caliente la cosa porque había un poco de polémica con esa no convocatoria, pero bueno, creo que ya está. Los demás ya no han ido. Amat podía ir, yo podía ir, pero no han ido. Y en cuanto a esta pretemporada del Mallorca que se viene ahora, pues hay poco confirmado, la verdad. Parece que va a haber una gira, pero no está nada confirmado. Simplemente algunos amistosos que hay aquí contra equipos de tercera federación, lo que viene siendo una pretemporada, ¿no? Equipos de aquí de Mallorca. Y después yo creo que sí, en diciembre sí que se saldrá fuera a competir más contra rivales de un poco más de entidad. Además, es que tenemos prácticamente toda la plantilla. Entonces, porque al final nuestros mejores jugadores, bueno, por ejemplo, Muriqui y demás, por suerte, por desgracia, Kosovo no va a jugar el Mundial, y menos mal, porque no queremos que lo tenemos ahí, que no se lesione el pobre, y nada.
poco confirmado y también es lo que dice Sergi, muchas ganas de que vuelva a la liga y joder, mira que nos acabamos de ir, pero bueno, es lo que hay y bueno, este mundial no tiene ni pies ni cabeza, creo que todos pensamos lo mismo. Sí. Pero bueno, al final es fútbol y lo veremos igualmente, pero no, la verdad es que me parece una salvajada hacer el mundial en medio de la temporada, todo por culpa del dinero, es que no se puede justificar de otra manera. Y nada, nosotros pues a esperar a nuestra liga, los otros 17 a esperar a nuestra liga, sí. Fernando. ¿No? El Rayo se va a Turquía, como hemos hablado, creo que se van el 28 de noviembre, juegan el 30 contra el Fenerbahce, el 3 creo que en Galatasaray, que bueno, es un partido especial para Falcao porque vuelve a su antigua casa, y creo que el 17 de diciembre juega contra el Newcastle, también en Reino Unido. Aparentemente no hay más partidos entre medias. Bueno, pues eso es lo que decían los compañeros, se nos va a hacer muy largo. Una pena porque aparentemente no se va a jugar en Vallecas nada por ahora. No sé qué le pasa al presidente del Rayo Vallecano con su afición, pero bueno, sería bonito poder ver a Raúl de Tomás ya en directo alguna vez en Vallecas antes de los partidos de Liga. Pero bueno, aparentemente semana en Turquía y luego ya no sabemos más. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche con nosotros en este arranque de los otros 17 de esta temporada, que lo hemos hecho en este parón. Y como siempre, agradecido por vuestra disponibilidad y participación. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, se me había olvidado decir que antes de volver a la liga, creo que el Valencia tiene la Supercopa, el otro engendro federativo en Arabia, así que también habrá que prepararlo bien. Nada, un saludo a todos y que como hemos dicho ya, que vuelva esto pronto porque hay ganas de fútbol en los nuestros. Sí. Sergi, buenas noches, buena nit. Buenas noches, buena nit a todos. Bueno, Jorinsky, un abrazo muy grande y buenas noches, buena nit. Nada, muchas gracias por invitarme y nada, para eso estamos y con ganas de que vuelva, es lo que ha dicho Sergi. Así que nada, a esperar un poquito, a ver un poco del Mundial y después ya que empiece lo bueno. Buenas noches. Bueno, y también Fernando, suerte para el Rayo, siempre cargado de ilusión con Iraola. Un abrazo muy grande. Gracias desde Vallecas, un abrazo. Chao. Buenas noches. Bueno, y José Ángel, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver qué pasa con Setién. Pues sí, bueno, nada, gracias por la invitación y siempre un placer pasarme por aquí y sí, a disfrutar del Mundial y luego la vuelta a ver qué pasa con Setién y el submarino amarillo. Un abrazo. Un abrazo, buena nit. Bueno, pues aquí teníamos este primer bloque de equipos que están peleando por meterse en Europa. Ahora vamos con un segundo bloque de equipos que están en la pomada. Están en la pomada en posiciones europeas. Es cierto que nos acaba de decir vía WhatsApp nuestro buen amigo desde Sevilla, amigo del Real Betis, que no puede estar con nosotros en la tarde de hoy. Permitidme un segundo porque ahora Chema entrará desde Pamplona, pero sí que tenemos ya a Roger Álvarez, nuestro amigo del Athletic Club de Bilbao. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bueno, Roger, el Athletic que termina bien este año antes del parón, también con la seriedad del partido de ayer en la Copa contra Alcira, que siempre puede ser un partido trampa, pero la seriedad que le da el Chingurri Valverde al Athletic. Sí, bueno, Valverde es un tipo serio él personalmente y además es un entrenador serio. Yo creo que plantea bien los torneos, sobre todo los de la regularidad, lo que son las ligas, que se le dan yo creo que mejor que los torneos de eliminación. Y bueno, yo creo que está haciendo un buen trabajo en el Athletic con lo que tiene y como ha ocurrido en otras ocasiones, pues ha conseguido sacar petróleo de donde no lo había. El Athletic al final tiene que tirar de lo que tiene porque no puede fichar demasiado. Y hombre, ha conseguido que jugadores como Vesga pues hayan vuelto a una segunda juventud, ¿no? Están en el mejor momento de su carrera, pues gracias a él también ha habido damnificados, ¿no? Vencedor, Villalibre, Zárraga, ha habido jugadores que se han quedado un poco apartados, ¿no? Pero bueno, Chingurri es así, o sea, el juego cuenta con los suyos, no le gusta tener demasiados jugadores, no le gusta rotar y juega con su bloque siempre y de momento no le va mal. Saludamos ya desde Pamplona a Chema García. Chema, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, muy contento de volver a tu gran programa, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muy buen inicio de temporada de Osasuna. Sí, como siempre, nos falta la guinda del pastel, ¿verdad? Que hubiera sido ganar al Barcelona y ponernos ahí terceros, cuartos. Qué Pero oportunidad bueno, se perdió, ¿no? pues sí, lo que pasa es que el conformismo, como decía Michael Robinson de Osasuna, es a veces enfermizo, ¿no? Una primera parte genial, nos adelantamos, expulsan a uno del Barcelona, ni más ni menos que a Lewandowski. Y bueno, pues nos echamos atrás a esperar, a esperar. El Barcelona no tuvo mucho, claro, con 10 y demás, pero en 2 jugadas te la hacen y bueno, pues así, un poco semi-tristes, pero muy, muy contentos con la temporada de Osasuna. Oye, ¿esperabais la liga que estamos viviendo? Yo por parte de Osasuna no. Yo sinceramente no, por el tema bueno, sí, mitad de la tabla, peleando como toda la vida, ¿no? Pero estar tan arriba no. No, ha habido un salto de calidad con los nuevos fichajes y con la subida de los canteranos del Promesas. Y la verdad que pues muy, 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 muy contentos en Pamplona. El Athletic, que es cuarto clasificado a 2 puntos del tercero La Real. Roger, ¿cómo calificas este inicio de temporada del Athletic? Bueno, yo creo que es razonablemente bueno. O sea, el equipo es verdad que tiene un calendario relativamente favorable, pero bueno, estamos cuartos, después de no sé cuántas jornadas llevamos. Yo creo que es como 14, para... más o menos. 14, ¿no? Sí. Bueno, 14 no son muchas, pero bueno, yo creo que estar cuartos pues no es como para quejarse. Es verdad que como casi todos los equipos, pues también nosotros hemos tirado puntos donde no había que haberlos tirado. Regalamos un punto el día del Español, en Getafe no sé por qué no se ganó, pero bueno, en Sevilla, pero bueno, yo creo que es como para estar satisfecho y además que se ven cosas interesantes en el equipo, ¿no? Hay dinámicas interesantes que a ver hasta dónde llegan, ¿no? El tema de Nico, el tema de Sancet, bueno, el equipo yo creo que se está acoplando y está jugando bastante bien. Además, estamos marcando muchos goles. Sí, Estos es que el, decían que el Atleti era un equipo aburrido, Amarrategui y tal. Pues bueno, es el máximo goleador de los otros 17. Sí, hemos estado ahí y bueno, y después de los intocables y además sin un delantero digno de tal nombre, pero al final, pues ¿Te eso. esperabas que jugara ayer Nico? A ver, Valverde es como es. O sea, Valverde no se casa con nadie y no. O sea, lo de la rotación no es lo suyo. O sea, y menos en el Atleti. Y bueno, ayer salió con todo en Alcira y a mí no me parece mal. No me parece mal. Yo entiendo que Nico estaba preocupado por el Mundial, pero igual la culpa es del que ha puesto el Mundial cuando no lo tenía que poner. No de Nico ni de Valverde, ¿no? Tienes toda la razón. Chema, nombres propios también en Osasuna sigue siendo Yago Barrasate, pero dentro del rectángulo de juego hay nombres propios que están brillando. El Chimi Ávila siempre que marca suma Osasuna, la dupla en el medio del campo con Moy y Aimar está funcionando muy bien. Quique García que anota, Moncayola, bueno, este Osasuna es que da que soñar, ¿no? Chema. Sí, perdona, que se había cortado un poquito ahí la señal. Que decía que sí, todos los nombres propios hacen soñar a Osasuna, ¿no? Sí, la verdad es que luego el juego, ¿no? El juego es vibrante, ¿no? En el Sadar no damos respiro al rival y lo que comentas, ¿no? El mediocampo con Moy Gómez y Aimar Oroz, que Aimar Oroz lo llevábamos un par de años esperando, ¿no? Que subiera del filial porque ya sabíamos que era una gran perla, ¿no? Y bueno, también en defensa Unai García da un paso adelante, el central, ¿no? Aprovechando la bajada de Aridane, ¿no? Ha cogido el puesto de titular muy bien. Y sí, el Chimi arriba. Esa dupla en el centro, te pregunto, ¿Sí? ¿te da más calidad que físico tenía antes Osasuna?
Es que es calidad de los dos y físico de Aimar. O sea, le sumamos el físico de media punta de Aimar Oroz y su visión de juego y demás. Y bueno, Moy Gómez, pues ha sido un regalo increíble para Osasuna, ¿no? Por el precio que vino y cómo juega el fútbol. La visión de juego le da con las dos piernas de maravilla. Es un futbolista total, nos está viniendo de maravilla, sí. Roger, ¿este Athletic conseguirá la Champions? Hombre, a ver, estando cuartos, decir que no, pues parece que además en Bilbao somos muy de venirnos arriba con a nada que damos 4 pases, ¿no? Bueno, sí, lo digo también, Roger, porque, no sé, Villarreal, Sevilla, en este principio de temporada... Sí, no, aquí ya nos hemos hecho las cuentas. O sea, pero vamos, o sea, en cuanto hemos visto que el Sevilla se queda, parece que no va a estar. Valencia, bueno, yo parece que para Champions no está, imagino que irá para arriba, pero no sé yo si para Champions. El Villarreal parece que patina, pues nos queda prácticamente es el Atlético, la Real, el Betis y nosotros. Hola, buenas noches. No, luego está Osasuna y el Rayo, sí, pero bueno, Champions, yo les veo para la Europa League. No, Osasuna va a pelear por Europa este año, eso está claro. Somos los tapados, no cuenta nadie con nosotros, ¿sabes? No cuenta nadie con nosotros, pues es escandalosamente bueno. Esto al final, como va a acabar, es que se nos escaparán el Atlético y todos estos y acabaremos peleándonos por Europa League con Osasuna, Rayo y el que se descuelgue de estos que he contado, que habrá alguno que tenga y el Atlético acabará peleando por el 6º, 7º. Pues bueno, pues vale, otro año más, ¿no? Pero bueno, ahora mismo sí nos hemos hecho las cuentas porque aquí ya nos hemos emocionado de ver que el Sevilla no va a estar y que hay un puesto menos y encima el Atlético no sé qué le pasa y encima no sé qué, ¿no? Bueno, vamos paso a paso. Y demás, y nada, yo desde luego, a ver, no, ahora mismo no te firmo un 6º puesto, un 7º, pero bueno, tampoco estaría mal. Chema, hay ilusión, ¿no? En Pamplona. Sí, la verdad que sí, porque han sido 2, 3 pequeñas incorporaciones y lo que te he comentado de gente de la cantera. Y el equipo del año pasado a es que cada año que estamos pasando va creciendo el equipo, ¿no? Se va consolidando un proyecto. Sí, el estadio, todo. Iago Barrasate sigue fiel a su equipo, a su manera de ver las cosas, nosotros a muerte con él. Y esa ha sido la clave, ¿no? Que lleva 4 años y podrá estar los que quiera a este paso. ¿Qué importante es la figura del entrenador, Roger? Sí, lógicamente, más en equipos como el Atleti, ¿no? Que los jugadores, pues básicamente, pues es un poco el día de la marmota, ¿no? Estamos ahí jugando los mismos año tras año. Cada entrenador tiene su librillo y en el Atleti es muy importante, por eso las elecciones, además el Atleti tiene elecciones, o sea, que hay pocos equipos que las tienen. Entonces, en las elecciones al final se acaba hablando de entrenador más que de cualquier otra cosa, ¿no? Porque es que al final es clave, porque al final van a jugar, o sea, las variaciones. De hecho, Valverde realmente no ha cambiado tanto los nombres con respecto a Marcelino. Bueno, Marcelino tampoco hizo una campaña mala, o sea, tuvo sus momentos. El Atlético Marcelino era más irregular, daba campanadas, pero luego te hacía unas pifias. Valverde, pues es lo que hace. Valverde lo que hace es te asegura los partidos con los equipos de abajo, o muchos partidos con los equipos de abajo. Sí. Y por eso te suma puntos y demás, y por eso hace las ligas que hace. Entonces, pues bueno, pues ahora el Atleti se ha convertido en un equipo bastante más sólido, bastante más fiable. Regular, pero claro, luego vas al Camp Nou y hacemos la del pulpo. O sea, y en el Bernabéu, pues me temo que va para lo mismo. O sea, sí. Esa definición que has dado me la dijo un miembro del staff técnico, que no voy a decir su nombre, en Valencia, cuando estuvo Valverde en Valencia. La misma definición. Sí, es que es así. Es un tío regular que sabe lo que juega y es un buen gestor de torneos de 38 jornadas. Es muy bueno. O sea, en el Barcelona, o sea, es que ganó 2 ligas de calle y va a ganar la tercera. O sea, pero claro, luego pues le pasa lo que le pasa en Europa con el Barça y al Atleti en su escala,
pues le pasa lo que le pasa siempre pues en el Camp Nou y en el Bernabéu, sobre todo en eliminatorias de estas clave, que hasta ahora no lo ha hecho bien. Es verdad que ganó la Supercopa, pero bueno, fue en agosto que le pillamos a Messi todavía con el After Sun y demás, pero no. Bueno, yo creo que es así. A ver si me equivoco y este año hacemos algo en la Copa, ¿no? Oye, ¿qué creéis que le falta al Athletic, a Osasuna para mejorar en el mercado de invierno? Esa pregunta yo creo que es más para Chema, porque el Athletic, mercado de invierno, nosotros, a menos que nosotros, nosotros, virgencita, que nos quedemos como estamos. Nosotros no necesitamos, o sea, el bloque está hecho, ¿no? Y lo que hace falta es que no se deshaga, ¿no? Que no venga, ya se está escuchando el Chimi del mercado inglés, que si el Sevilla, que yo creo que, bueno, cada uno van hablando, ¿no? Y bueno, y estos señores de por aquí al norte, ¿no? Que enseguida ponen ojos golosos a los canteranos navarros, ¿no? Pero, da juego esto de juntar Bilbao, Pamplona, da juego. Siempre. Y tenemos las puertas abiertas de Lezama para todo joven que quiera de verdad un club como este. Bueno, nosotros sí tenemos una historia en el mercado de invierno, lo que pasa es que no es de fichar, sino de desfichar, que es la historia de Íñigo. Claro. Íñigo Martínez, que no sabemos al final si se lo lleva al Barcelona o no se lo lleva al Barcelona. Y bueno, pues otra historia de no dormir, que, a ver, lo de Íñigo pues yo lo puedo entender, pero lo del Barcelona no tanto. Pero bueno, es para nosotros eso. Tranquilos, nosotros tranquilos porque como los canteranos les hemos puesto unas cláusulas un poco inaccesibles para Bilbao, pues bueno, por lo menos si lo quieren lo tendrán que pagar y ya está, y solucionado, ¿vale? Cambiamos jugadores por mucho dinero, ya era hora de que espabilara también Osasuna, ¿no? En este tema, ¿no? Pues ha sido fíjate la Real, ¿no? Que ha vendido, ¿por cuánto fichó a Isaac, ¿no? Pues lo compró por 7, 8 millones o 10, lo vendió por 70, o sea, y al final el equipo crece y el club crece, ¿no? Entonces, pues es un espejo en el que nos hemos mirado y, bueno, por lo menos eso, que nos quedemos como estamos y a seguir para adelante. Oye, este tiempo, ¿cómo van a preparar tanto Athletic como Osasuna este parón del Mundial? Yo no lo sé, he visto que hay un amistoso con el Guadalajara, pero bueno, sin más. Y no conozco más. No, yo tenía apuntado que juega en San Mamés contra el Chivas. Luego bueno, sí. En el plantío contra... Eso es más folclore que... Y el plantío, pues eso. Sí, ya. Sí, lo de Chivas ya lo sabía, sí. O sea, es una no es algo muy... No sé cómo decirte, no es una preparación no demasiado... Yo creo que para mantener un poco el estado físico. Sí, o sea, tampoco... Así es, sí. Osasuna se va a Girona y va a jugar allí 3 amistosos, creo que eran contra 2 equipos franceses y otro que faltaba por determinar, el Oriente y no me acuerdo qué otro equipo francés era. Y van a hacer una mini pretemporada allí en diciembre y nada, y luego pues a saltar San Mamés y Anoeta, que tenemos los 2 partidos seguidos. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en este arranque de los otros 17 de esta temporada, en este parón mundialista. Y bueno, oye, de Osasuna va Budimir, ¿no? Con Croacia, ¿no? Budimir y Abde con Marruecos. Y Abde finalmente ha entrado también, ¿verdad? Sí, ha entrado con Marruecos, sí. Con Marruecos, sí. Bueno, y los Williams están de moda, Roger. Bueno, Iñaki ya es bastante conocido. O sea, este año está un poco mejor que los últimos, pero bueno, sigue siendo Iñaki. O sea, no con lo bueno y lo malo. Es un jugador que tiene cosas brillantes, rapidísimo, pero es desesperante en muchas ocasiones. Pero bueno, es el jugador franquicia del Atleti ahora mismo. Y el hermano es el que de verdad pues está poniendo bastante
Entonces, a ver si aprendemos de Osasuna y le ponemos una buena cláusula. Roger, gracias, buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Bueno. Chema, lo dicho, gracias. Un abrazo muy grande, buenas noches y cuídate mucho. Un abrazo, Carlos, igualmente por allí, por Valencia. Un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, pues aquí teníamos este segundo bloque en el cual tampoco ha podido entrar nuestro querido Asier Juan Bels, que me acaba de mandar un mensaje diciéndome que ha tenido un problema familiar que no es grave, pero que le ha impedido estar con nosotros en la noche de hoy. Nos vamos ahora con el último de los bloques, con representantes, amigos de los equipos que están peleando por salir de los puestos de abajo, ¿no? Y damos la bienvenida en la noche de hoy a David Aranda, nuestro amigo de Elche. David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Y también saludamos a un clásico ya para nosotros en este programa, Luis Car desde Getafe. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a los dos y a todos. Bueno, y también se suma a la retransmisión nuestro buen amigo desde Cádiz. Un segundito porque voy a quitar esos logos ahí para dejarle que entre convenientemente nuestro amigo David Vázquez desde Cádiz. David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Elche, Cádiz, Getafe. El Elche, David, ¿cómo puede haber un cambio tan drástico de la temporada pasada que el equipo se salva con semanas de antelación a este arranque con 2 destituciones? El primer partido de la temporada que se gana es en el de Copa, ahora 0-3. ¿Esa diferencia cómo es posible? Bueno, aquí en Elche nadie se lo explica, ¿no? Sobre todo cuando se ha hecho un esfuerzo económico importante en mantener el bloque. Habían muchas ofertas, pero sobre todo muy fuerte por parte de Sevilla por el tema de Lucas Boyé, llegando el Sevilla a ofrecer 10 millones de euros más 3 en variables, y al final el Elche se remitió a la cláusula, que son 25 millones de euros. Se retiene al motor del equipo, al cerebro, que era Omar Mascarell, un jugador que venía de la liga alemana, un jugador que era importante y tenía un cartel muy importante, y además firma por más de 2 millones de euros de ficha, que para un equipo como el Elche es una ficha muy, muy, muy importante, y se mantiene. Hubo un culebrón que ha sido un verano atípico con el tema de Pere Milla, si tenía contrato o no tenía contrato. Había una cláusula que parecía que no quedaba muy clara, ¿no? Al final, el jugador hace un comunicado muy, muy, muy desafortunado en el que aquí la afición de ser un ídolo, hay que recordar que fue el jugador que marcó el gol del ascenso Montilivi a Primera División y el año pasado acabó con 8 goles. De ser un ídolo para la afición franjiverde a de ser de héroe a villano, ¿no? En el momento que renovó al final lo que es el fútbol, ¿no? Vuelve a cambiar y ahora ya vuelve a estar otra vez en la picota del candelero como el resto de jugadores, porque hay que recordar que el Elche no ha ganado un partido todavía en 14 jornadas, que es algo que nadie se entiende. Teníamos jugadores, se hicieron refuerzos que a priori eran importantes. Paul Lirola, que viene del Olympique de Marsella, ya está jugando en el Mónaco. Se ficha a Domingo Esquina, se ficha a Collado, que parecía que era la perla de la cantera del Barcelona y venía cedido aquí a Elche. Se ficha a Roger Martí, jugador del Levante, que desciende con el Levante, pero con una media de 50 goles en Primera División en 4 años, o sea, que es una media muy, muy importante. Se ficha a Carlos Clerc, que también viene del Levante, un lateral que parecía que tenía una media bastante bien a la hora de jugar partidos y demás. Pues cuando parecía la temporada más tranquila, parecía todo más fácil, que iba a ir rodado. Aquí en Elche es un año muy especial, es el año del centenario que empieza ahora en enero. 24.000 abonados, superando los 24.000 abonados. No hemos ganado un puñetero partido, salvo el del otro día de Copa con un equipo de regional preferente. No hemos ganado nada. Ahora aquí se espera una revolución en la plantilla. Llevamos 4 entrenadores, es decir, 2 con contrato de entrenador, más un partido que jugó el entrenador del filial, y 2 partidos que ha jugado el secretario técnico. Con 4 entrenadores no hemos ganado un partido. Sí que es verdad que hemos tenido partidos cerca, como fue Mallorca, Valencia, con la jugada famosa polémica que hubo y demás, pero al final no hemos ganado un partido. Lo miremos por donde lo miremos, una vez le hemos echado la culpa a los árbitros, otra vez es a nosotros,
pero es que no hemos ganado un partido y dentro de lo malo estamos 7 o 8 puntos de la permanencia pese a estar en 14 jornadas sin ganar un partido, que parece muy grave, pero al final son 2 partidos y un empate que estamos ahí de puntos de salvación. Sí que es cierto que hay que hacer una segunda vuelta brutal. Habría que ganar 8 o 9 partidos y empatar otros 3 o 4 partidos. O sea que ese milagro, el reto es importante, pero no imposible. Ese milagro fue el que sucedió el año pasado en Getafe, Luis. Correcto. Sí, por eso. Pero escucha, yo muy buenas noches. Yo estoy oyendo a David y el Elche no juega tan mal, ¿eh? Te puedo asegurar que nosotros jugamos peor que vosotros, ¿eh? Nosotros casa, Luis, nos ganamos por un disparo a la puerta y el Cádiz no nos ganó el otro día, pues porque este año tenemos suerte, es decir, disparamos una vez y metemos un gol y puntuamos. Pero yo vi jugar a nosotros nos podíais haber masacrado. Fallasteis un penalti y todo, pero nosotros cuando disparamos a puerta, nosotros a los porteros contrarios se ganan el sueldo gratis. Me parece que solo hemos estrenado a 2 porteros. Y llevamos 14 puntos. Me estoy quejando. Y perdón que voy a intervenir, porque David decía plantillón del Elche, pero que el Getafe tiene una plantilla de... Es que es algo que... Por eso es que todavía no he empezado. Es que la plantilla del Getafe no se puede comprar ni a la del Elche, ni a la del Cádiz, ni a los No, para nada. Nosotros tenemos la mejor plantilla. Ha fichado muy bien, tiene a 2 centrocampistas de primer nivel y con un futuro brutal, tienes puntas que cualquiera del Elche o cualquiera del Cádiz querríamos, gente en banda extraordinaria, en fin, tiene un plantillón, tiene 18 años. El Elche intenta 3-4 fichajes que se los lleva el Getafe. Sí, bueno, y el Cádiz incluso la cesión de la tasa del Castilla y se va al Getafe, por ejemplo, ¿no? Y no juega la tasa, no va a jugar con un... No. Si nosotros tenemos una de las mejores plantillas Borja, ¿no? De los últimos años y jugamos peor que nunca. Es decir, nosotros el año pasado, como jugábamos, era necesario porque en la jornada 8 teníamos un punto y había que intentar acercarse arriba y no te queda otro remedio que cubrirte atrás y a ver lo que pasa y no perder. Y partido a partido, y se consiguió. Pero este año, con una pretemporada y como decís vosotros, una plantilla, pero es que tiene jugadores de calidad arriba. Es que arriba estamos hablando de Portu, Munir, Unal, el centro del campo, Caliñar, Milla, Mata. Es decir, estamos hablando de jugadores y jugamos malísimamente. Bueno, yo no sé si verías el otro día el partido del Cádiz. Es decir, parece que vosotros jugáis en casa y nosotros estábamos a empatar un punto fuera. Sí, pero el problema que está comentando Luis es algo que comentaba antes Carlos, ¿no? Con otros invitados, ¿no? Yo creo que es un problema de entrenador. El año pasado hablábamos mucho de esto cuando hablábamos del Cádiz de Cervera y la llegada de Sergio y cómo cambió el tema, ¿no? Es un tema de entrenador, de filosofía, de juego, de estilo. Y además el estilo de Quique es que no casa con Aleñá y con Villa, con todo mi respeto, que van a acabar aburridos. No, totalmente de acuerdo. Es decir, los jugadores yo los noto muy encorsetados a la hora de... No les veo que tienen su imaginación porque tienen un sistema de juego y van siempre al fallo de la defensa, el patadón para arriba, jugamos con 5 defensas, se supone que vas a jugar por las bandas, no subes por los laterales, pero bueno, esto es lo que es decir, el año pasado salió bien y este año, vale, bueno, pues Quique es un entrenador que ya lo decía el año pasado, es un punto por jornada, es decir, 14 jornadas, 14 puntos, y juega eso siempre. Y el año pasado fue lo mismo, 39, 38 jornadas. Lo que pasa es que cuando no tienes plantilla, dices, vale, pero cuando tienes plantilla para decir este año queda 12, 13 y no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Yo David le digo que la esperanza si me permitís, uno en la conversación desde los Estados Unidos de América, a nuestro amigo Antón García Fernández, aficionado al Celta, para alguno de vosotros también viejo conocido. Antón, ¿qué tal? Buenas noches aquí en España, buenas tardes para ti en los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Hola, Carlos y todos los demás. Muchas gracias por tenerme una vez más. Estoy aquí en Martin, Tennessee, en los Estados Unidos de América, y es un placer, como siempre, pues poder charlar con vosotros y, en este caso, pues comentar cosas acerca del único equipo que a mí realmente me hace sufrir, que es el Real Club Celta de Vigo. Otro, perdona que interrumpa, otro que tiene un plantillón. Sí. Pero juega mejor al fútbol. No, juega muy bien al fútbol. Yo no entiendo la destitución de su entrenador, por ejemplo. No lo he entendido. Sí, de eso tendremos que hablar porque, desde luego, ha habido bastantes problemas, yo creo, en el Real Club Celta de Vigo en los últimos años, y yo creo que cada año la plantilla del Celta es un poquito menos competitiva, y yo lo he dicho
en el podcast que dirijo, que es el Bar Celeste, en varias ocasiones, que para mí el problema no es el entrenador o no era Eduardo el Chacho Coudet. Había otros problemas, había que buscar explicaciones quizá en quienes se visten de traje y no en quienes se visten de corto, y bueno, pues esa es una cuestión de la que yo creo que hay que hablar. Hay que hacer mucha más autocrítica desde un club que ha estado coqueteando con el descenso, y como siga así, pues algún día nos encontraremos donde no queremos encontrarnos, evidentemente. ¿Entiendes la destitución de Coudet? Yo creo que el problema del Celta es... La respuesta es no entiendo la destitución, no comparto la destitución de Coudet, porque creo que el problema es que el Celta lleva bastantes temporadas iniciando campañas sin realmente tener confianza en los entrenadores que tiene en el banquillo. Y de esa manera es imposible crear un proyecto deportivo sólido, es imposible pues que un entrenador pueda trabajar con la tranquilidad necesaria. No ha habido paciencia y sobre todo, bueno, tenemos un delantero que se llama Gonzalo Paciencia. Fuera de eso, es la única paciencia que tiene el Real Club Celta de Vigo, y a mí me parece muy mal que pues un club tan presidencialista como lo es el Celta, pues esté cambiando de entrenador prácticamente como quien cambia de chaqueta, y en los últimos 16 años, 18 entrenadores. Evidentemente, hay algo que no se está haciendo bien. Sí, la figura del entrenador que hablábamos antes, la importancia y el proyecto y el asentamiento de los mismos, ¿no? Esa figura es fundamental. David, lo hablábamos antes. Y en Cádiz lo habéis vivido la temporada pasada. David en lo Cádiz, está viviendo sí, en Elche. Fíjate que Cervera era intocable, y el fútbol, con todo mi respeto para Luis, Quique Sánchez Flores, Cruyff al lado de Cervera, ¿sabes? Pero dicho esto, hay muchos cerveristas que han aprovechado la caída en Copa ayer en Irún, frente al Real Unión, para saltar ahí una serie de memes que el equipo pierde en el 94, ¿verdad? Que es patético el partido, pero a Cervera está bien que evidentemente se ganó ese derecho, ese colchón por los ascensos, etcétera, etcétera, pero hoy se ponía en tela de juicio todo el trabajo de Sergio, ¿no? Y Sergio la temporada la empezó los primeros 5 partidos con una plantilla totalmente desequilibrada, con muchísimas bajas, gente que estaba físicamente bien y gente que está fatal. Por ejemplo, el mejor fichaje en el centro del campo de Manolo Pérez, yo creo que estaremos todos de acuerdo que ha sido Alcaraz. Y Alcaraz todavía es que todavía prácticamente es que no ha jugado. Es que no tiene el tono, por ponernos un ejemplo. Entonces, las primeras 5 jornadas fueron nefastas. A raíz de ahí, y salvo el batacazo en Vallecas, el equipo ha mostrado una cara muy competitiva. Y fijaros, ¿no? Lo que fue capaz de transmitir el Cádiz desde que llegó Sergio. Y por un partido las redes sociales hoy echaban fuego. La credibilidad de Sergio después del palo de ayer de la Copa lo deja titubeando, ¿no? Ya te digo, yo creo que es más cuestión de redes sociales y de aficionados a pie, con todo mi respeto, que una cuestión de club, ¿no? Uno habla con gente del club y en ningún momento se van a plantear a la destitución de Sergio, porque el último partido de Liga y los últimos resultados son los que son. Aquí se ganó al Atlético de Madrid, verdad que se pudo perder, pero también pudimos ganar bien, holgadamente, y veníamos de una trayectoria de 5 empates consecutivos que fueron empates que merecíamos muchísimo más. Él ha comentado el de Getafe, pero es que aquí el Betis se salva de milagro, independientemente que venía con bajas, etcétera, que estuviera pensando en otras competiciones, en otros partidos. Aquí se salva el Villarreal de milagro, perdemos 2 puntos contra el Girona en el 98 con un penalti absurdo de Pacha Espino. Sí. Es decir, que si esos puntos de esos empates se hubieran decantado en la balanza a favor del Cádiz, estaríamos hablando de... Hay gente que dice que hasta 10 puntos más. Entonces no estaríamos hablando de esto de Sergio por el batacazo ayer en Copa, ¿no? Que yo creo que la Copa, por mucho que nos interese y por mucho que nos guste a algunos en la Copa, para nosotros, los equipos que van hasta abajo, es totalmente secundaria, ¿no? Bueno, a nosotros, a nosotros la Copa nos viene bien. Primero porque haber perdido contra un equipo regional hubiera sido esta semana mucho más dura de la situación de lo que es. Sí, y claro. Luego nos viene bien porque nosotros estamos hablando ya de 4 o 5 bajas y 4 o 5 altas, que es prácticamente un 30% de la plantilla. Nos puede servir muy bien, primero, para levantar anímicamente al equipo, que ahora mismo está hundido, pero completamente hundido. La prueba está que los últimos 3-4 partidos el Elche empieza adelantándose y en el momento que nos crean una ocasión nos tiemblan las piernas y se acaba el Elche. Ya el rival nos come. Y luego nos viene bien para ir, pese a este mes que vamos a tener
de pretemporada en lo que FIFA ha dicho que pueden entrenar los nuevos fichajes o no jugar hasta el día 2. Pero bueno, para empezar a hacer una mini pretemporada con partidos de verdad y crearlos en el ambiente. Para nosotros, fíjate, antes de ayer, era un partido muy importante, pese a jugar con un equipo de regional y salvo 2 canteranos, se mete todo a la artillería. Porque caer en Copa a nivel social era mucho más duro de lo que se está viviendo y luego a nivel deportivo creemos que es importante. No por llegar lejos, sino por crear un rodamiento. Por lo que estamos diciendo anteriormente, lo fundamental es que acertéis en el entrenador. El Getafe acertó en el entrenador que necesitaba. Estaba diciendo Luis, estamos todos de acuerdo el año pasado, que no casa con lo que con la plantilla real que tiene en la actual temporada, y ustedes tenéis que acertar en el entrenador como acertó el Cádiz la destitución de Cervera el año pasado. Pero sí, por muchos refuerzos que vengan, si va a entrenar Mantecón o mi padre fallecido hace 40 años, difícilmente va a levantar aquello. Aquí con el tema de entrenador hay una serie de nombres y aquí siempre se dice, ¿no? Cristian Bragarni, que es el propietario del Elche, es representante de jugadores, incluso se dice que es el dueño total en Sudamérica en el tema de equipos, jugadores y demás. Y siempre se dice lo mismo, ¿no? Que se trajo al bueno al Celta, al Chacho Coudet, y se trajo el malo a Elche como Jorge Almirón. Los dos son representados por Cristian Bragarni. Nosotros hemos tenido por segunda vez a Almirón. Y nada, resultado nefasto. Llevaba una media de casi 30 partidos en las 2 épocas sin ganar seguidos, que es una auténtica barbaridad, casi una temporada entera. Es el mayor récord. Correcto. Y mira, el Chacho Coudet en Vigo, y aquí tenemos al compañero Antón, como lo quieren, ¿no? Pese a ser destituido. Claro, aquí está la baza de Becacece, que se supone que es el entrenador que más proyección tiene en Sudamérica y teniendo contrato y quedando en una buena posición. Ha decidido no continuar, en teoría, para jugar en Europa, pero, y esto es parte de opinión, parte de información, cogerlo 50-50, la propiedad no quiere coger un nuevo argentino o un nuevo entrenador de la cartera de Cristian Bragarni por el miedo a que si no sale bien, a que se vuelva a decir lo mismo, ¿no? Que trae representados, que vienes al Elche a hacer negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Pese a que la situación es complicada. El miedo social. Sí, correcto. Sí, Bordalás estuvo muy cerca, pero muy cerca. Cuando se han dudado en 5 jornadas, se hablaba en Cádiz y Bordalás, que yo casi me da un infarto, por cierto. Pues Bordalás estuvo muy cerca, lo que pasa es que funciona. No, aquí la propiedad con el tema de... El año pasado le enderezó un poco. Es decir, yo no considero que, por ejemplo, en el Valencia el año pasado hiciera tan mala temporada. Es decir, llegó al equipo a la final y le sacó de puestos de que estaba últimamente coqueteando con el descenso. Correcto. No era lo que esperaban, ¿vale? Pero Bordalás te asegura una tranquilidad a un equipo cuando está en esta situación como el Elche. Yo lo tengo clarísimo. Nosotros le cogimos en segunda en una jornada 9 con un punto, y nos subió. Aquí está muy cerca Pepe Bordalás, pero muy cerca, pese a tener la negativa del representante. El representante, por medio de un jugador, de Óscar Gil, que estaba aquí en Elche, estaba hecho cuando llega la propiedad, segunda división, llega la nueva propiedad de Cristian Bragarni, decide romper ese acuerdo que todavía estaba firmado por parte del jugador, pero no le había devuelto el contrato el club. Deciden romperlo porque piensan que las cantidades son importantes. Al final el jugador, pese a ascender con el Elche a Primera División, se tiene que ir al Español y ahora es titularísimo en el Español. Desde entonces su representante con Bragarni no va bien, coincide con el representante Bordalás, y cuando Bordalás estaba a nada, ya con documentos intercambiados entre el club, porque la negociación se hizo un poco a espaldas del representante, cuando la negociación estaba prácticamente cerrada y a punto de firmarlo, el repre hace ahí una pequeña jugada y lo que Bordalás llevaba 3 años esperando, y además en Getafe lo sabéis, que tenía problemas con Ángel Torres, que quería salir, que quería tener cotas más altas, llevaba 3 años esperando entrenar fuera, no le consigue nada y justo el día antes de firmar le hace una oferta, un equipo modesto inglés, pero ahí en ello están cerrándolo. Oye, viene el parón del Mundial, David ha comentado que puede ser bueno para el Elche. ¿Cómo creéis que le llega al Getafe, al Cádiz, al Celta? Pues yo creo que al Celta le viene muy bien, desde luego. Pero dejo que hable primero Luis Car y después hablo yo. No, tranquilo, habla.
Que ya habías empezado. No, digo que yo creo que le viene muy bien al Celta por varias razones. Porque es casi como una especie de temporada al estilo hispanoamericano, ¿no? Con apertura y clausura, y como el Celta está tan mal en estos momentos, tanto en resultados como en algunos casos en juego también, creo que los jugadores se puedan adecuar, adaptar al nuevo entrenador, que es Carlos Carvajal, pues yo creo que me parece que es muy, muy importante. Ya sé que los jugadores quieren jugar ya al día siguiente y quieren salir de la situación, pero yo creo que pensándolo con cabeza, al Celta le viene muy bien este parón, y además, bueno, pues va a haber jugadores como Yago Aspas que no van a ir a la selección española, no van a estar con la selección española en el Mundial, y creo que eso al Celta le viene muy bien. Yo, desde un punto de vista egoísta de celtista, pues casi prefiero y aplaudo a Luis Enrique que no lo lleve, a pesar de que me parece una injusticia total y un error como por parte del seleccionador. Pero lo que sí quiero decir, y a esto es a lo que yo iba, es que en el caso del Chacho Coudet, yo creo que una gran parte de la afición reconoce el trabajo que hizo el Chacho Coudet durante el tiempo que estuvo en el Celta, y reconoce también, me parece, parte de la afición, como lo reconozco yo también, que el Celta lleva muchas temporadas con entrenadores como por ejemplo Escribá, como por ejemplo Óscar, ahora con el Chacho Coudet, iniciando temporadas sin realmente confiar en esos entrenadores, y entonces es muy difícil. ¿Y cómo se nota que no confían en esos entrenadores? Pues porque hay ciertos fichajes que no llegan, porque salen jugadores por mucho dinero y los que vienen no suplen con su calidad a los jugadores que salen, y es muy difícil que un entrenador, ya sea Carvajal, ya sea el Chacho Coudet o ya sea Maguregui, por hablar de uno de hace muchos años en el Celta, pues puedan hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, a mí eso sí que me preocupa, y gran parte de mi sentimiento negativo acerca de cómo está el Celta esta temporada tiene que ver con el trabajo de planificación deportiva, para mí deficiente, que se ha hecho durante el verano. Y ahora que hable Luis Carria. Pues yo como futbolero me da mucha rabia, porque no voy a entender que se haga un mundial en esta época, pero como seguidor del Getafe nos viene el mejor momento. Es decir, yo espero que los jugadores y el entrenador hagan la pretemporada ahora que no hicimos en julio, porque visto lo visto me parece que no hicieron nada. Entonces, bueno, tienen un mes para sentarse, hablar, los jugadores al entrenador y el entrenador a los jugadores, porque yo creo que el sistema de Quique los jugadores no le quieren, pero tampoco le llevan la contraria. Quique es muy de sus guerreros, juegan los mismos que el año pasado, es decir, hemos fichado jugadores, como tú decías, Portu, Munir, salen cuando quedan 10 minutos. Es decir, cuando ya ve que la cosa está mal, ya recurres a los fichajes. Entonces, yo creo que ahí tiene que ser de las dos partes, hablarse, empezar la pretemporada y ver a qué quiere jugar el Getafe. Porque a día de hoy ya es que no juega ni a lo del año pasado. Entonces, bueno, egoístamente no viene de maravilla, y no creo incluso que nos haga falta jugadores. Es decir, yo creo que lo que hace falta es sentarse y decir por dónde vamos a jugar. Poca cosa más. Bueno, pues yo y que no vayamos a peor, claro, porque ya... Si os parece. Mira, yo pienso que es distinta la situación del Cádiz, ¿no? No ha cambiado de entrenador, el palo de Copa sí que se va a notar, se van una semana, vuelven de la semana, y el Cádiz lo que va a reforzar son conceptos del año pasado, que no fue bien, y que creo que hace 2 semanas con el Atlético de Madrid, con el Villarreal, con el Betis, con el Getafe, etcétera, etcétera, iba bien. Evidentemente, la plantilla, algo parecido con lo que estaba comentando Antón, tiene unas carencias brutales. Porque el Cádiz, a diferencia de Getafe, de Elche y de Celta, por ejemplo, por poner el ejemplo de los que estamos aquí conversando, la plantilla se ha reforzado muy, muy poquito. Mongonga, Brian, poco más, ¿no? Entonces, la plantilla tiene unas carencias brutales. Entonces, yo creo que van a reforzar el plantel en el mercado de invierno, pero yo creo que lo que les viene bien es lo que está diciendo precisamente Luis, ¿no? Asentar, y sobre todo que todos tengan el mismo tono físico, porque el Cádiz empezó la temporada, esas primeras 5 jornadas que daba pena verlo, porque estaban con la lengua afuera a los 25 minutos. El otro día Bongonga contra el Atlético de Madrid decía, tengo ganas de vomitar en el minuto 70. No es normal. O que Brian, el uruguayo, que se ha quedado fuera de la lista de Uruguay, no acaba un partido en condiciones. Es que físicamente el Cádiz está tieso como las mojamas que se dice en Cádiz. Entonces, entiendo que al equipo le va a venir bien en ese sentido. Ahora, la perspectiva es totalmente distinta de la que estamos hablando, ¿no?
tanto de la del Getafe, porque entiendo que es verdad que hay un problema de comunicación entre futbolistas y entrenador, y por supuesto la de la perspectiva del Elche y del Celta, que cambian de entrenador y que entiendo que el trabajo se tiene que configurar de nuevo, efectivamente, como si fuera una pretemporada radicalmente nueva. Claro. Que tampoco sabemos cómo va a resultar el Mundial. Yo estoy muy de acuerdo con Luis en cuanto a que este Mundial debería estar vetado por todas las muertes que ha conllevado la construcción de estadios, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero que tampoco sabemos en lo futbolístico cómo van a venir los futbolistas, ni cómo va a venir este parón. Que todos pensamos que todos vamos a salir reforzados después del parón, etcétera, etcétera. Y yo tengo mis dudas, porque los futbolistas son, los que conocemos futbolistas y hemos convivido con futbolistas, sabemos que son muy comodones. Esta semana a la Bartola totalmente. Y empezar y arrancar todos los que hemos hecho deporte o hemos jugado fútbol, etcétera, etcétera, cuesta muchísimo. Sí. Y en Navidades. Y en el caso del Celta, la pretemporada que se hizo en verano no fue prácticamente pretemporada, porque fue un viaje a México y aquí a los Estados Unidos. La mayor parte de los jugadores que fueron a ese viaje no están en el equipo de estos momentos. Entonces, en realidad, el Celta va a hacer su primera pretemporada ahora con un nuevo entrenador que no es el entrenador para el que se ficharon los jugadores. Entonces, a mí eso me ofrece muchísimas dudas. Pero bueno, claro, de nuevo, yo no tomo las decisiones en el club y los que las toman espero que sepan lo que están haciendo. Pero a mí, como aficionado y como persona que sigue el equipo desde hace muchísimo tiempo, pues me preocupa mucho esta temporada, que además es una temporada importante, porque a ver si el Celta va a bajar y pasar el centenario en segunda división. Bueno, ¿qué le pedís a los Reyes? David ha empezado a atisbar, ¿no? lo que quiere para su Cádiz. Porque es verdad, hemos hablado de plantillas que son buenas, pero esas trayectorias al principio negativas, pues cambiar la tendencia es dificilísimo también, ¿no? Pero ¿qué pedís a los Reyes? El mercado que se inicia ahora y el mercado de invierno es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil acertar. Muy complicado. Mallorca el año pasado dejándose una pasta, pero es muy difícil. La pasta hay que dejársela, en mi opinión, como está diciendo Antón, en una buena planificación en verano. El Español ha fichado a Juanlu X millones y ahí están los números de Juanlu, ¿no? Es Juanlu el delantero centro. Sí. Eso es muy difícil encontrarlo luego en el mercado de invierno, porque entre otras cosas, porque no lo hay. No lo hay. Y el que es poco que destaca va a tener otros destinos. Lo que decía antes nuestro amigo Fernando Sebastián desde Vallecas, ¿no? El fichaje de RDT, que es un fichaje de invierno, pero hecho en verano, ¿no? Bueno, nosotros por Elche lo único que pedimos es, además, hoy tenía la oportunidad de hablar con los compañeros de la SER, es un entrenador que esté convencido de salvar esto y que sepa transmitir a la plantilla que está convencido de salvar esto. Eso es importante. Si el entrenador no está convencido y viene a Elche por ponerse en la palestra de primera división o simplemente por trabajo y económico, al final no hay solución. Y luego lo que es muy importante, que se lleva hablando toda la temporada, es conseguir esa primera victoria, ¿no? Que el equipo se quite la losa de no ganar un partido, y creemos que con la primera victoria vamos a salir descopetados. Pero claro, hay que ganar, llevamos 14 jornadas así. Así es que un buen entrenador que esté convencido y sepa transmitir ese convencimiento, yo creo que más un psicólogo que un entrenador, y luego sobre todo la primera victoria, que venga la primera victoria lo antes posible para que el equipo por lo menos se quite ese peso de encima. Pero todo mi ánimo desde Cádiz, porque mira, el Getafe el año pasado, lo ha comentado Luis, tenía un punto en 8 jornadas y se salvó holgadamente. Sí, aquí lo que se habla... En tu primera intervención lo has comentado, es que hay 6-7 puntos y con el 10 me parece que hay 6 o 7 puntos, ¿sabes? No hay nada. En una jornada de miércoles-domingo te ves ahí. Sí. Nuestro consuelo, se habla del Getafe el año pasado y el Alavés hace 2 años, que todavía fue más complicado el Alavés hace 2 años porque a falta de un mes estaba sentenciado y luego le sobró jornada y media, ¿no? No es imposible, pero sí que es cierto que los puntos que no has conseguido hasta ahora es muy difícil recuperarlos en lo que va de campaña. Pero bueno, ejemplos hay y nos vamos a acoger a ello, ¿no? Lo ha comentado Carlos, cambiar las dinámicas son muy difíciles y tienen que venir desde el convencimiento, desde el trabajo y desde una planificación con una temporada, como está diciendo Antón, ya empezada, que es lo complicado, ¿no? Sí. Y que un entrenador quiera coger esa rienda
con esas circunstancias. Claro, el ejemplo contrario es el Girona, que iba tan bien y después acabó descendiendo, ¿no? Que parecía que aquello era imposible, pero todo es posible porque las diferencias no son tan grandes, el nivel tampoco es tan alto y como se ve, las diferencias en puntos, como vosotros decís, son muy pocas. Yo a los Reyes, además de la caja de 5 CDs de Revolver de los Beatles, que desde luego la quiero tener, le pido para el Celta pues, que tengan paciencia con el entrenador, que tengan confianza en el entrenador, porque ese es el entrenador que supuestamente va a impedir que el Celta baje a segunda división, pero sobre todo, y llevamos 5 años en el podcast que hacemos pidiéndolo, ya desde la época de esa operación retorno que salió tan mal en el Real Club Celta de Vigo, porque se pagaron muchos millones por jugadores que no valían tanto, porque eran jugadores de la casa que volvían después de haber estado por ahí fuera. Yo creo que lo que hay que hacer es una verdadera y seria planificación deportiva en el verano ya de una vez por todas para solidificar el equipo y que el equipo pueda mantenerse el mayor tiempo posible en primera y hacer realmente una planificación deportiva en la que lo deportivo no es que prime sobre lo económico, pero que las dos cosas vayan de la mano, porque parece que el Celta está tratando de traer jugadores que son jóvenes y no todos ellos baratos, porque Viljoen Svedberg costó 5,4 millones de euros por un jugador que no esté contrastado, es que había jugado simplemente en la Liga Sueca y no en un equipo demasiado importante. Entonces, el Celta tiene que cambiar su filosofía de club y tiene que centrarse en hacer una planificación deportiva seria que yo creo que lleva mucho tiempo sin hacer, y confiar en el entrenador y continuar con él en lugar de cambiar pues de entrenador como quien cambia de chaqueta. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo, al final de nuestro programa. Os agradezco a los 4 que hayáis estado conmigo esta noche aquí en el arranque de los otros 17 esta temporada. David Aranda, gracias y bienvenido a la familia de los otros 17. Nada, muchas gracias a ti, Carlos, y un saludo a mis compañeros. Un saludo, David. David, confía, que nos salváis. Dios te oiga. Ojalá. David, buenas noches. Bueno, Luis, como siempre, encantado de que estés con nosotros aquí. Un abrazo muy fuerte, saludos a la familia. Buenas noches, Luis. Buenas noches y una maravillosa charla. Gracias. Bueno, David, a seguir luchando y que a mejorarse esa rodilla, Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar con ustedes, Un abrazo muy grande. Antón, como siempre, un placer, espero que la vida te siga sonriendo allí en Tennessee. Lo mismo digo, Carlos, echaba de menos ya el programa. Yo te había escrito, te había dicho, ¿cuándo vuelves con los otros 17? Que es una idea magnífica y bueno, pues aquí me tienes, siempre que me quieras llamar y yo tenga el momento libre, que además con la diferencia horaria parece que funciona muy bien, pues estaré encantado de participar y te animo a que continúes adelante como llevas haciendo todos estos años. Te lo agradezco, Antón. Buenas noches y buenas tardes para ti. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues aquí teníamos este arranque de los otros 17, esta segunda temporada, este primer volumen de este año futbolístico. Esta semana tenemos jornada doble en Serantes Web, porque el jueves hablamos con Rainer Bonhoff, una leyenda del fútbol mundial, campeón en el año 1974, quizá la mejor Alemania de la historia. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Saludos, buenas noches y ponedle una enorme sonrisa a la vida. Este es el programa de fútbol que no estás acostumbrado a escuchar. Exjugadores, periodistas contigo, aficionados que quieren preguntar. Daremos un repaso a la liga, vibraremos al marcar ese gol. Repasaremos las mejores jugadas que nos hacen soñar de ilusión. No solo hay 3 equipos, te lo demuestro, quédate a escuchar. Los otros 17 dan mucho que hablar.